Muy buenas tardes, Kairoseros y Kairoseras. Os damos la bienvenida otra vez más a un KX. Hoy traemos una edición que para mí es muy especial, porque os traigo una pedazo de invitada. Bueno, vais a alucinar con la pedazo de entrevista que tenemos por delante. Pero antes de empezar, recordaros que esta es vuestra casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en cualquier momento queréis venir a que os hagamos una entrevista, solo tenéis que escribirnos a cualquiera de los miembros de marca o me escribís a mí por privado. Si no me conoces, yo soy Jairo Costa. Me escribes un mensajito por el Google y nada, concertamos, vemos qué es lo que queréis hacer y os acompañamos en todo el proceso. Y aquí pues podréis venir a contar una experiencia tan guay como la que nos va a contar hoy Carmen. De hecho está con nosotros Carmen Martínez, que la vais a conocer enseguida. Carmen, bienvenida. Buenas tardes, muchas Te voy a gracias. preguntar, ¿cómo van? Adelante. Tensos, van tensos, pero bueno, espero que poco a poco se vayan relajando. Tú sabes que esto es una entrevista, pero vamos a preguntarte sobre cosas que tú conoces, cosas que queremos que nos cuentes, para que nos ayudes un poco a entender quién es Carmen, a qué se dedica, qué es este mundo en el que te mueves, porque tú vienes del mundo de los datos. Sí. Vienes del mundo de analista de datos. Pero antes de que nos construyas todo ese mundo laboral, quiero conocerte primero. ¿Quién es Carmen? Vale, bueno, vivo en Alicante. Vale. Como bien has dicho, trabajo en el mundo de BI. Me encanta todo lo relacionado con la inteligencia de negocio y, y el análisis. Soy una persona luchadora, trabajadora, creativa. Me gusta mucho disfrutar de la vida, estar con la familia, con los amigos. Y bueno, soy muy curiosa. Y creo que por esa curiosidad, ¿vale? Vi uno de los episodios de KX y dije, pues ahí tengo que estar yo. Y bueno, y aquí estoy, viviendo la aventura. Esa es la actitud que queremos. Queremos que la gente se anime a venir aquí con nosotros porque además, pues preparamos un poco ese viaje para que tú nos puedas contar todo aquello que tengas dentro y que además tengas ganas de compartir. Pero luego además tenemos ese apartado de preguntas y respuestas donde la gente que nos está viendo desde casa, todos los kairoseros y kairoseras, tanto los de España como los de México como los de Perú, nos puedan dejar ahí sus preguntas sobre los temas sobre los que vamos a hablar. Entonces, yo tengo una serie de preguntas en esta conversación que vamos a tener, pero luego tendremos alguna más que nos dejen nuestros curiosos y curiosas, ¿vale? Perfecto. Pues quiero conocer un poco, ahora que ya sé que eres tú, que te gusta todo el tema de la investigación, de ser curiosa, de ir viendo distintos apartados de la vida, saber un poco cómo acabaste tú en este mundo laboral, porque tú te dedicas a la parte de los datos. Sí. Actualmente soy analista de datos. Bueno, todo esto empezó yo creo que desde bien pequeñita. Yo creo que me pasaron dos cosas en la vida que me marcaron. Cuando llegué al cole, una de ellas fue que pusieron una academia de informática debajo de mi casa. Y bueno, para mí era impresionante subir allí bajar en este caso a aquella sala llena de ordenadores y disfrutar, porque yo me sentaba allí y parecía que estuviera trabajando allí con todos ellos, ¿sabes? Entonces me gustaba mucho. Y luego el otro punto que creo que también me ayudó a decidirme por esta carrera fue por mi padre, porque bueno, siempre ha sido un emprendedor nato y siempre un negociante que traía a casa lo último de lo último. Siempre nosotros hemos tenido el primer vídeo, hemos tenido el primer DVD, hemos tenido el primer equipo de música y tuvimos el primer ordenador. Un Amstrad súper chulo que, bueno, pues a partir de ahí yo empecé a trastear y creo que fue el momento en el que decidí que iba por ahí mi vida profesional. Entonces estudié informática y me tiré más por la carrera de gestión, ¿vale? Porque siempre me ha gustado. Yo creo que todo el tema de la inteligencia, ¿no? Del negocio, cómo funciona y por qué. Y nada, terminé la carrera y empecé trabajando como programadora. Durante muchos años estuve desarrollando proyectos que, bueno, pues al final ayudaban a las empresas en su día a día. De esa etapa que estuve bastantes años, yo creo que me quedo con tres cosas fundamentales. Una de ellas que me ayudan en el día a día que tengo ahora mismo como analista de datos. Una de ellas... Te aportan, ¿no? Que todavía se te han quedado. Que son fundamentales, yo creo que son fundamentales para que ahora, a día de hoy, mi trabajo salga con éxito, ¿vale? Una de ellas yo creo que es conocer los procesos de negocio que tienen las empresas. Al final creo que es importante que sepas, ¿no? Cómo funciona, no sé, por ejemplo, para qué sirve una cuenta de pérdidas y ganancias, o qué es un asiento, o para qué sirve, yo qué sé, o cuál es la vida de un producto desde que lo compras hasta que lo vendes, ¿no? O cómo funciona un almacén. Yo creo que todo eso, a día de hoy, cuando me llega un
un analista de negocio y me explica que tiene un problema y que quiere buscar una solución, me está hablando de esos procesos. Entonces, me ayuda mucho, claro, me ayuda mucho haberlos conocido y haberlos tratado y, bueno, y estudiado antes, ¿no? Creo que otro punto también importante es la comunicación, el saber escuchar al cliente y saber qué necesidades tiene, porque al final, bueno, pues saber para tener un proyecto con éxito, yo creo que es importante saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces, tiene lógica, por lo menos saber lo que tienes por lo que te pagan, ¿no? De qué es lo que esperan de mí. sí, ¿no? Y aparte saber cuáles son las necesidades, ¿no? Porque, bueno, muchas veces estás en el proyecto y como no le des sentido a ese proyecto, al final no tienes una solución. Uh-huh. Y luego otra que también creo que es importante para mi trabajo actual es haber estructurado la mente para programar. Creo que es difícil eso. Sí. Bueno, tú lo sabes también. Sí, lo sé también, pero por eso precisamente digo que es un tema muy complicado. Sí, pero eso te ayuda, ¿no? Ahora cuando llegas al cliente y te explica qué es lo que necesita, tú en tu mente ya estás formando el proceso y sabes qué parte viene primera, qué parte viene después y cómo lo vas a unir para que al final dé el resultado que tiene que conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que gracias a todo lo que desarrollé, ¿no? En mi etapa de analista programadora, pues ahora me ayuda muchísimo en esta nueva aventura. Claro, porque esta aventura ahora tiene que ver con los datos. Sí. Te has pasado mucho tiempo trabajando con todo lo que era tema de programación, aprendiendo lecciones y aportando en el día a día, pero ahora de pronto dijiste, bueno, voy a incorporar, bueno, de pronto no, poco a poco se fue incorporando a tu vida los datos y luego dijiste, voy a dedicarme solo a los datos. Pero antes de llegar a ese punto en el que nos cuentes por qué dedicarte solo a los datos, quiero saber un poco el por qué se fueron introduciendo los datos en tu vida, por qué llegaron y por qué te gustaron. Bueno, cuando yo estaba trabajando como analista programadora, yo veía a mis compañeros, ¿no? Del área de BI cómo hacían esos cuadros de mando pues para dirección, para marketing, y me llamaba mucho la atención que al final, con todos los datos con los que yo trabajaba diariamente, pues una factura de venta, una factura de compra, que si el asiento contable, que si la cartera de cobros de cliente, con todo eso, ¿vale? Transformaban y ordenaban los datos de una manera que al final daban contestaciones a preguntas de la empresa que eran importantes. Entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo podías contar cosas a través de los datos y podías conseguir tener una información que a lo mejor era muy valiosa para que tu negocio siguiera estando ahí o para que fracasaras. Entonces, bueno, pues yo creo que todo empezó ahí y un momento en mi vida decidí que quería pasarme a ese mundo de los datos. Entonces, bueno, es cierto que al final lo tienes que hacer poco a poco porque, bueno, hay que formarse. Empecé a hacer proyectos pequeños de BI y, bueno, poco a poco fui desarrollándome como analista de datos. De esto hace ya 8 años y la verdad es que estoy encantada de haber dado el paso porque creo que es súper importante trabajar en algo que te guste. Y esto lo que hace es que consigues que cada vez tengas más ganas de aprender y de seguir creciendo, ¿no? Profesionalmente. O sea, que dijiste, yo voy a intentar meterme poco a poco aquí la cabeza que esto me está gustando. Pero hace cuestión de nada, 2018, estamos hablando un poquito antes de 2 años antes de la pandemia, una cosita así, dices, voy a intentar meterme 100% en datos y aparece Kairos en tu vida. ¿Tú cómo afrontas esto? Porque al final es un salto de venir del mundo de la programación, que hacías un poquito de datos, a decir, y ahora me meto en el mundo de los datos. Sí. A ver, yo en los últimos años de mi periodo como analista programadora ya hacía las dos cosas, ¿vale? Ya estaba como analista programadora y como analista de datos. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final no te desarrollas para ninguno de los dos sitios, porque claro, tienes que estar a tope con todo. Entonces, como yo sabía que lo que me gustaba era el mundo del dato, decidí que tenía que buscar una oferta, o sea, un empleo en el que me dedicara 100% a esto, porque además es que yo creo que es importante, ¿no? Que afrontes esos deseos que tienes para poder seguir creciendo tanto como persona como profesionalmente. Y bueno, y salió la oferta de Kairos. Buscaban un data engineer para una empresa muy importante a nivel mundial. Y allí que me lancé yo a la aventura. Directa, dijiste, esta oferta es para mí, ahí me meto yo de cabeza. Sí. A ver, la verdad es que de eso hace 3 años y estoy súper orgullosa
de haber dado el salto. Primero, por haber encontrado a esta empresa, a esta compañía, a Kairos, que desde el primer momento me han ayudado, me han tendido la mano, o sea, una calidez de humana increíble, y estoy estoy encantada de trabajar con todos vosotros, porque al final, aunque esté teletrabajando, siempre os tengo ahí. O sea, tengo una duda, tengo un problema, siempre estáis ahí. O sea, es como me considero o me encuentro como uno más de la familia. Y luego, bueno, pues también los retos que tengo diarios, ¿no? En mi día a día, pues tengo que construir modelos de datos de millones de registros, que soportan millones de registros y que tienen que contestar y que tener una respuesta en segundos, porque al final, bueno, pues es importante. Y pues ahí estoy, luchando. La verdad es que hay una de las características que me gusta mucho pensar en ella, que es la de, aparte de montar un buen modelo de datos, que ahora hablaremos sobre eso. No te preocupes, La importancia que tiene. La importancia que tiene, pero también aportar valor, ¿no? Crear herramientas o crear dashboard o crear informes que aporten valor y que no solo entregues un dato y ya está, sino que tenga algo más detrás, que cuenten una historia, que sean veraces, ¿no? Y todo eso, pues al final me gusta que el trabajo sea bueno y que termine con éxito y que sea bonito. ¿Por qué no? Nos está contando la parte bonita, la parte chula de esta aventura de voy a dar el salto, me meto y que los datos sean bonitos, pero hasta que llegas a ese punto en el que dices, estoy entregando al cliente estos datos finales o este dashboard, el cliente está contento, quiero que me cuentes un poco no lo malo, sino los miedos, las preocupaciones, porque al final es un salto casi de fe, ¿no? El cambio completamente el rumbo de mi vida hacia esto que me gusta. ¿Tú cómo vives eso? Bueno, pues con mucha valentía. Bien. Porque al final creo que la vida está hecha para afrontarla. Era algo que interiormente lo necesitaba hacer, porque sabía que era mi mundo y sabía que es donde quería estar. Y claro que tienes miedo, por supuesto, porque además, sobre todo cuando estás en una empresa, en mi empresa anterior, que estás a gusto, que tienes un equipo de compañeros excelente, que tienes tu trabajo ya, tu rutina ya creada, que lo controlas todo. Claro, salirte de esa zona de confort es muy complicado. Pero en mi interior algo me decía que lo tenía que hacer. Y nada, al final te quitas miedos y echas para adelante. Porque, bueno, pues de hecho la recompensa la tengo ahora, ¿no? Que me pongo a trabajar y es que me siento súper orgullosa de hacer lo que hago. Entonces, bueno, pues todo ese tránsito, miedo, al final, pues merece la pena. ¿Y tu entorno? Porque es una cosa que quizás nos condiciona también mucho cuando tenemos que tomar decisiones, yo tengo un entorno, tengo una estructura social, una familia, unos amigos, y ahora les voy a decir a todos, oye, que voy a probar esto, voy a ir tirando hacia este lado. ¿Tu entorno te apoyó en este proceso? ¿Sentiste que estabas abrazada por ellos? Siempre. La verdad es que tengo suerte, porque somos una piña y al final me dijeron, tú para adelante y si no funciona, no pasa nada, porque eso es verdad. Tenía claro que podía salir bien o podía salir mal, porque no sé dónde voy, no sé cómo es el cliente, no sé cómo son los compañeros, no sé cómo es la empresa a la que voy. Entonces, evidentemente podía salir mal, pero bueno, tenía claro que si salía mal, una puerta se cerraba y 10 ventanas se abrían. O sea que no tenía miedo en ese aspecto porque sabía que pronto, tarde o temprano, iba a encontrar otro sitio donde poder desarrollarme. Y que también, de alguna manera, bueno, pues es que con el miedo no se vive. Entonces hay que afrontarlo y tirar para adelante. Me gusta mucho la frase, esa de con el miedo no se vive. Me voy a quedar con ella porque me gusta mucho. Te quería preguntar también, aprovechando que me estás contando las cosas buenas y las cosas malas, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté en la posición de, me gustaría dedicarme a esto otro, pero no me veo, no tengo edad, o me he pasado de edad, o tengo una serie de cargas encima? ¿Qué recomiendas? A ver, nunca es tarde para nada. Eso es lo primero. Lo primero que le diría es que yo también he estado hoy, que sé que la entiendo perfectamente o lo entiendo perfectamente y que se tiene que hacer poco a poco. Es paso a paso, ¿vale?
con motivación, por supuesto, y con mucho trabajo, al final consigues. Al final no se trata de... A ver, no se trata de me he perdido, espera, perdona. Tranquila. No sé qué te iba a decir. Me estás hablando del intento de cambiar, de dar ese salto, de decir, Eso me es. atrevo. Al final tú, por ejemplo, puedes decir que... espera, perdona, es que me estoy poniendo nerviosa. Nada, tranquila. Por ejemplo, cuando tú sientes que debes hacerlo, al final el valor que le pones a eso es lo que te va a decidir o lo que te va a hacer echar para adelante y continuar, ¿no? Con esa tarea que tienes que hacer. Por supuesto, tienes que formarte, porque si no te formas, no vas a poder entrar. Tienes que apoyarte, ¿no? En gente que esté en tu misma situación, porque al final la comunidad hace mucho, ¿vale? El que te encuentres con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, pues al final también te va a ayudar, ¿no? A superarlo. Y sobre todo no esperes a que lo tengo que hacer, o sea, no esperes el mejor momento para hacerlo, porque ese no va a llegar. Tienes que hacerlo poco a poco y, bueno, pues dando pasito a pasito. Despacito. Sí, despacito. Bueno, al final hay que dar pasos que te lleven a buen puerto, pero hay que dar el paso, ¿no? Es un poco lo que hablamos. Sí. Hemos tenido un ratito tú y yo antes para hablar que decíamos, joder, enfrentarte a las cámaras al final, lo primero que tienes que hacer es dar el paso. Y esto al final es lo mismo, ¿no? Das el primer paso y empiezas a avanzar dentro del mundo. Sí, sí, es que no te queda otra. Si quieres hacerlo, tienes que hacerlo así. Apoyándote, ¿vale? En gente que como tú quiere hacerlo y con mucho esfuerzo y dedicación. Y poco a poco al final llega, ¿sabes? Sin darte cuenta, al final consigues esa meta. Pero es verdad que tienes que hacerlo constante y perseverar, ¿no? Y luchar por eso que quieres conseguir. Joder, me está gustando, me estás motivando, ¿eh? A lo mejor hago yo un cambio y me muevo. De hecho, yo estoy en el mundo del desarrollo, estoy en el mundo del frontend, pero tu mundo me suena todo a chino. De hecho, no creo. Habláis mucho, la mayoría sí, porque habláis mucho de datos para aquí, miles, millones. Tan importantes son los datos. Sí, los datos son muy importantes. Date cuenta que nosotros a día de hoy todo lo que hacemos genera un dato. Por ejemplo, si estás comprando una compra online o lo diré, una compra online o si estás... redes sociales, por ejemplo. Eso es, que no me salía, gracias. En redes sociales o cualquier en dispositivos, sensores, todo genera dato, ¿vale? Al final, todo ese dato, ¿vale? La diferencia está en qué haces con ese dato. Hay empresas que recopilan el dato y no hacen nada más, entonces no ganan nada, y otras empresas que convierten ese dato en valor, en conocimiento. Y al final ese conocimiento pues es el que te va a hacer que innoves o que tengas una ventaja competitiva, ¿vale? Imagínate que el dato es como la materia prima que alimenta la inteligencia artificial, ¿no? Pues al final o ese conjunto de datos que hacen que optimices el coste de un producto o qué es lo que necesitas para innovar, ¿vale? Pues al final todo eso lo haces con ese conjunto de datos, ¿no? que transformas y al final se convierten en conocimiento. O sea que sí, que es muy importante. Entonces, ¿tú crees que al igual que hace siglos el trigo, la madera, la piedra eran esa materia prima que permitía a los imperios nacer, crecer y mantenerse, hoy en día el dato es la materia prima que hace que las empresas sean más competitivas, sean capaces de hacer mejor al mercado y tener mejores oportunidades? Sin duda. El valor está, ahora mismo el valor está en el dato. Vamos a tener que convivir con él, quiero decir, o te adaptas o al final vas a quedar atrás. Es decir, hay empresas que ya basan su negocio en el dato y se mueven en función de cómo tienen respuestas con ese dato, ¿no? Entonces sí que es importante y cada día va a ser más. Pero cualquier dato nos vale. Cualquier dato es importante. Cualquier forma de almacenarlo es válida. No. Al final es importante que tengamos un buen modelo de datos. Vale. ¿Qué es un modelo de datos? Vale. Un modelo de datos es una estructura, ¿vale? Centralizada, donde tienes los datos organizados. Okay. Y
y tiene una serie de características, ¿vale? Para que sea un buen modelo de datos necesita que esa información sea de calidad. ¿Qué significa que sea de calidad? Ahí voy. Es decir, que no tenga, por ejemplo, registros duplicados o que no tengas inconsistencias. Y al final, que todo eso, lo que consigues con todo eso es que tengas un informe confiable, ¿vale? También es verdad que un buen modelo de datos, con un buen modelo de datos, al final vamos a tener que optimizar el rendimiento, ¿vale? Optimizas el rendimiento. Vas a conseguir que modelos que están o informes que tardan muchas horas en cargarse se puedan cargar en menos tiempo. Luego también tenemos un buen modelo de datos, va a ser escalable, es decir, que puedes crecer tu empresa y de la misma manera ese modelo de datos va a crecer contigo porque le vas a poder meter más información y más datos, ¿vale? Y bueno, al final el modelo de datos es el corazón de cualquier proyecto de BI. Y si un modelo de datos es malo, ¿vale? Pues el informe no va a funcionar. Por muchos gráficos bonitos que pongas o por muchas KPIs, ¿vale? Si al final tú le das un clic y el informe tarda en responderte, no, al final lo vas a dejar de utilizar porque no te funciona. O si ese informe no te da el dato que necesitas, pues también lo vas a dejar de utilizar. Entonces, el modelo de datos lo que te asegura es que toda esa información sea confiable, que sea eficaz y que sea rápida. Porque, ¿qué sucede si este modelo de datos, pongamos en una megacorporación, que voy a poner un caso concreto sin decir nombres, pero pongamos que estamos en una corporación que lleva redes sociales y tiene un montón de datos, pero tiene un mal modelo de datos o les falla? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si tenemos un mal modelo de datos, al final lo que vamos a tener son pérdidas económicas, porque puede suceder que tú estés mostrando una información en un dashboard, ¿vale? Y que no esté mostrando la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo una empresa en la que teníamos un dashboard para un almacén y teníamos el modelo de datos que duplicaba registros. Entonces esto hacía que nos diera un stock erróneo. Nos decía que había más stock del que teníamos realmente. ¿Qué pasa? Que el departamento de logística pues no pidió más producto y al final, ¿qué pasó? Que cuando llegaron las campañas de Navidad nos quedamos sin producto enseguida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que tuvimos pérdidas de miles de euros, ¿vale? De cientos de miles de euros. Entonces, creo que es muy importante. No sé si te ha pasado a ti también, que esto también me ha pasado a mí, de llegar a una reunión entre distintos departamentos porque vamos a decidir, por ejemplo, vamos a ver qué margen hemos tenido sobre un producto nuevo que hemos sacado al mercado. Vale, pues en esa reunión cada departamento viene con su informe de datos, ¿vale? Obtenidos de su silo o de su isla, ¿vale? Donde él tiene todos sus datos. Y este viene con los datos, con la información de su silo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final ponemos todos los datos encima de la mesa y resulta que no cuadraba, o sea, que cada uno decía una cosa distinta. Esto al final te lleva a que no sabes cómo va tu empresa, no sabes a cuál le haces caso, cuál es el que dice la verdad. Sí, tomas una serie de decisiones que a lo mejor no son las reales porque no eres capaz de comparar datos. Claro. Entonces, al final, es otra de las causas por la que es muy importante un buen modelo de datos, porque si no, no sabes hacia dónde tiene que ir tu empresa, ¿no? No sabes qué soluciones debes tomar para poder afrontar el problema. Y bueno, luego también están las empresas en las que lo hacen bien y como te he dicho antes, hay empresas que ponen al dato como modelo central, ¿vale? Y de él cogen toda la información que necesitan desde los dashboards que tienen, recogen la información y recargan ese sistema central con información de qué ventas ha tenido, qué devoluciones, observaciones que ha hecho el cliente, cualquier cosa relacionada con el producto, y al final eso alimenta un sistema central con el que después se toman determinadas decisiones en función de cómo va el producto casi en tiempo real. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos saber casi en tiempo real si hemos vendido o si vamos a vender ese producto o no. Entonces, ¿eso qué es lo que te genera al final? Consigues poder tener anticipación
sobre las cosas que van a pasar y puedes puedes dejar de fabricar ese producto y dedicarte a fabricar otro que es el que ahora es el que estás vendiendo. Entonces, bueno, pues al final es un modelo de datos, o sea, es un negocio que basa su modelo en el dato, ¿vale? Y bueno, pues creo que también es un acierto. O sea, que si nos ponemos en la situación de dos empresas competidoras, mismo margen de ventas, mismo público, aquella que controle el dato es la que conseguirá ir mejor. Por supuesto. Al final tienes una ventaja competitiva porque puedes innovar, puedes saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Puedes prevenir, ¿no? Puedes saber qué clientes no te van a comprar. Puedes hacer campañas, puedes ver qué campañas son las que te van a funcionar. Todo eso al final es gracias al dato. Entonces, bueno, pues creo que sí que hay una ventaja muy importante competitiva. Y tú que vives ahora todo el mundo de los datos, este sector, esta recogida, ¿crees de cara al futuro que vamos a necesitar todavía a más gente trabajando en los datos? ¿A más gente? Sí. A ver, yo creo que cada vez se está implantando más el mundo del dato. Y es cierto que también, por otra parte, también está viniendo muy fuerte la inteligencia artificial. Y creo que hay que hacer una comunión entre las dos cosas, porque al final creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, por supuesto, y nos va a acelerar mucho el trabajo automático. Entonces, creo que es importante que también lo implementemos dentro de nuestro día a día de trabajo, porque nos va a ayudar y luego al final lo que vamos a conseguir es que vamos a poder tener más tiempo para de verdad poner valor en el negocio y que las tareas repetitivas, bueno, pues se queden en un segundo plano para la inteligencia artificial. Sí, que al final todas esas que se puedan automatizar, se automatizan, que también fue un poco el inicio de la informática, que toda aquella que era posible automatizarlo, pues que se hiciera por un autómata o por una máquina. Te voy a preguntar acerca de tu puesto de trabajo actual, porque tú ahora mismo estás como analista de datos. Bueno, estoy como ingeniera. A ver, es que hago distintas cosas. Mi proceso, a ver, yo normalmente lo que hago en mi día a día es desde la captación o sea, la comunicación con el cliente, ¿vale? Tengo este problema, necesito que me soluciones esto y a partir de ahí ver el mundo, ver toda la información que tengo, a ver cómo la puedo transformar y cómo la puedo poner en ese modelo de datos, ¿vale? De una manera eficiente para que luego podamos, desde una herramienta de visualización, podemos mostrar el dato, ¿vale? Luego, aparte, está la optimización de procesos, está la seguridad, qué usuarios pueden ver, qué usuarios no pueden ver, la compartición del informe. Y bueno, pues por eso te digo que tengo distintos papeles, porque tengo desde la ingeniería del dato hasta el storytelling, que es cómo contar historias, ¿no? Con los datos. Entonces, bueno, pues pasa por todo el proceso y muy divertido. ¿Crees que es importante ese proceso de tener una buena narrativa luego de cara al cliente o cómo le muestra los datos? ¿Crees que hace la diferencia? Por supuesto. Tú puedes presentar un informe sin más, ¿vale? Y no preocuparte de qué valor o qué es lo que se pretende mostrar en ese informe, ¿no? Pues si es negativo es que significa que la empresa o este gráfico te va a presentar mejor el resultado que necesitas, va a marcar la diferencia, porque de entregarlo sin más, poner las gráficas y ya está, a ver qué dato es el que se necesita mostrar, al final lo que vas a hacer es contar una historia y dar un conocimiento, ¿no? Sobre ese dato, que al final vas a ayudar a la persona que de negocio que busca por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Luego, por otra parte, también, incluso en el modelo de datos, cuando estás construyendo el modelo de datos, puede ser que simplemente está la diferencia entre hecho el modelo de datos, no se rompe, ahí lo dejamos, ¿vale? Funciona, no lo toco. Claro, funciona, no lo toco, o estoy haciendo un modelo de datos, pero ese modelo de datos voy a optimizarlo, voy a comprobar que el dato es el correcto, voy a ver que el proceso de carga se hace correctamente y bueno, todo eso al final hace que el dato final cambie, ¿vale? Porque al final de estar a lo mejor un informe que puede tardar horas en actualizarse, se va a actualizar en segundos. Así que yo creo que sí, que es muy importante poner
tu granito de arena y hacerlo especial, ¿no? Yo para mí cada proyecto que hago de BI es especial porque me remango, ¿no? Y digo, venga, vamos a ver qué es lo que tengo que sacar de todo este conjunto de datos que me dan. ¿Cómo podría sacar este dato? ¿Qué tengo que hacer para poder conseguir este KPI que me está diciendo que es súper importante para ver el funcionamiento de este producto? Entonces, al final, te vas familiarizando con el dato y bueno, y al final es como Matrix, ¿no? Que ves ahí. ves números y datos, ¿no? ¿Tú crees que esto es algo que se aprende? O sea, me explico. Esa capacidad de decir, vale, este dato vale, este dato no vale, este dato es útil, ¿crees que es algo que la persona debe tener ya en esa especie como de intuición hacia el dato o es algo que se entrena? Bueno, a ver, se entrena, yo creo que se entrena, Vale. porque al final no es que tú mires el dato, tienes que saber qué hay detrás del dato, ¿no? Por ejemplo, si a ti tú estás viendo un margen bruto, ¿vale? Por decirte algo, pues tienes que saber que ese margen bruto es lo que me queda entre la venta y el coste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ese margen es pequeño, pues ahí eso te está dando ya una historia, ¿no? Detrás te está diciendo que cuidado, porque esto puede ser que si hacemos algo más que nos cueste, puede ser que el margen sea negativo y entonces estamos perdiendo dinero. Entonces, al final, la experiencia, como también te he dicho antes, la experiencia no es solo de revisar el dato, sino de ver el proceso que hay detrás y entender qué es lo que está habiendo y qué es lo que está sucediendo. Y para eso también pues me ha ayudado mucho todos estos años de analista programadora, donde he conocido todos los procesos con los que trabaja la empresa. Entonces, creo que al final también el usuario de negocio también te ayuda, ¿vale? También te cuenta la historia por su parte, que muchas veces es distinta a la que tú piensas. Sí, hay veces que tampoco es capaz de torturarla y tiene que un poco jugar a averiguar y sacar lo que te da esos datos. Y me dice, quiero esto, pero ¿cómo lo consigo? No lo sé. Investiga. Digo, pues ya, pero me tienes que dar un poco más de pistas, claro. A ver, no lo sé, me va a costar un poco, pero bueno, eso es el reto del día a día. Bueno, me contabas ahora justo eso de que al final es experiencia, es saber, es trabajarlo. Ahora que tienes tú este contexto de experiencia, de expertise, de todo este tiempo que llevas trabajando en ello, ¿qué te dirías a ti misma justo cuando empezaste a trabajar en datos que te ayudara? Que digas, si yo hubiera sabido esto sobre este scope, sobre este negocio, me habría venido de perlas. Pues sinceramente me pillas. ¿Qué me hubiese dicho? La verdad es que me formara. O sea, yo creo que lo más importante es formarse. Que te formes y que no solo en el entorno del dato, sino en todo lo que está relacionado, ¿vale? Porque ahora mismo, por ejemplo, es importante saber cómo funciona un proceso de carga de datos, pero también es importante saber cómo utilizar un prompt para que la IA te responda adecuadamente a la pregunta que le estás haciendo. Entonces creo que no solo hay que enfocarse en tu área, sino que tienes que abrir. Y lo que sí que le diría es que no se centre tanto que se centre en el trabajo, por supuesto, en el trabajo diario, pero que se centre en abrir mente, ¿vale? Y en tener metas a niveles, por ejemplo, a nivel de liderazgo. Y bueno, pues ahí estoy, viendo a ver cómo me meto en ese mundo. Esto es una próxima aventura. Sí. A lo mejor dentro de unos años estamos otra vez aquí en este sofá y te estoy preguntando sobre el mundo del liderazgo en lugar del mundo del dato. Puede ser. Bueno. Ya te digo que tomamos nota. Que soy curiosa y que no paro, así que puede ser. La verdad es que también es otro mundo que me gusta mucho. Bueno, porque me gusta hablar, me gusta contar, me gusta escuchar y me gusta trabajar con la gente. O sea, yo creo que gracias a todas las experiencias buenas que he tenido en mis trabajos, he sido más feliz. Porque yo tengo claro que no podría haber estado trabajando en un sitio donde no me encuentro a gusto. Es súper importante. Entonces, bueno, pues ahí está. Es ahí el puntito. Bueno, quedará para el futuro. Lo que no tenemos en el futuro, sino que ya lo tenemos hoy en día, es el mundo de la inteligencia artificial. Está en la sopa, está en todos lados.
Todo el mundo Sí. está con ChatGPT, está con las inteligencias que te ayudan a programar. ¿Vosotros en el mundo del dato ya tenéis incorporados también inteligencia artificial que os ayude en vuestro día a día? Por supuesto, está a la orden del día. Creo que ha venido fuerte y cada vez lo tenemos más implementado dentro de nuestro día a día. Desde optimizar procesos, tareas repetitivas, hasta podemos crear ya informes directamente con lenguaje natural diciéndole muéstrame los datos más importantes de tal, ¿no? De tal negocio, que esto todavía tenemos que seguir andando, ¿vale? Se está Porque puliendo. se está puliendo, porque es verdad que te saca soluciones, pero muy básicas todavía. Pero bueno, está en ello, ¿vale? Y luego, pues también te ayuda incluso a personas que no son técnicas, ¿vale? El usuario final que no es técnica, poder hacerle preguntas al modelo de datos directamente en lenguaje natural, que eso también es súper interesante. Y luego en nuestro día a día, en mi trabajo, en mi desarrollo del informe tal cual, también nos ayuda porque me dice qué métricas podrían ser útiles, o me documenta el informe, o en fin. Al final, todos esos procesos de automatización, la verdad es que nos ayudan en nuestro día a día. Y yo creo que en el fondo, en un futuro, vamos a dejar de ser analistas técnicos, ¿no? Para ser consultores. Yo creo que vamos a pasar al rol de consultor estratégico, porque toda esa parte técnica ya no las va a hacer la IA. Entonces, bueno, pues creo que vamos a movernos un poco, pero que también está muy bien, porque al final lo importante y lo que da valor es ver cómo funciona el negocio, saber del negocio y dar respuesta a esas preguntas. O sea que yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, veamos si sigue avanzando por ahí el mundo. Yo aprovecho este breve inciso para recordaros que si tenéis cualquier tipo de pregunta, nos la podéis dejar en el apartado de preguntas y respuestas. Yo se las traslado y nos contestarás un poquito pues lo que la gente nos vaya un poquito preguntando. Con todo este tema de los datos, que cada vez hay más, que es tan crítico para que las empresas se posicionen dentro del mercado para tomar decisiones, para acceder a nuevos clientes o conservar aquellos que ya tienes, ¿cómo va el tema de la energía? Porque al final todos estos datos necesitan un procesado de datos. Este procesado de datos es costoso. Entonces te pregunto esto de cómo lo están orientando las empresas. Aquí me pillas. La verdad es que sí. La verdad es que es cierto que hay, bueno, pues eso, la energía actualmente, o sea, no hay límite, ¿no? Pero no te sabría contestar cómo están haciendo las empresas para mejorar, ¿no?, esos rendimientos de la electricidad, o cómo lo están, no te sabría decir. Sin embargo, a lo mejor si sabes decirme la parte de rendimiento de estos datos, porque me has contado antes que es muy importante tener estos modelos de datos bien estructurados, que sean lo más, vamos a decir, limpitos posibles, Sí. si me permites el término, pero ¿cómo optimizas tú un modelo para decir, este modelo está niquelado, está optimizado? Bueno, pues tiene distintos procesos. Primero, el proceso de calidad, ¿vale? Al final tienes que comprobar que el dato que estás cogiendo sea el correcto. No podemos coger más dato, o sea, todo lo que cojas de más al final te va a pesar en el modelo y al final va a hacer que tu rendimiento del informe sea peor. Sí. Entonces, la limpieza del dato es imprescindible, la organización, la estructura. Al final todo esto hace que tu modelo, ¿vale?, sea legible, porque además también la calidad del dato, lo importante es que el dato sea el correcto. Luego, por otro lado, lo que tienes que hacer es que este modelo, ¿vale?, cuando lo lleves a la herramienta con la que vayas a utilizarla, pues se una de una manera determinada, coherente con el resto de información que vas a utilizar. Entonces, bueno, pues es como una maraña en la que tienes que ir montando el modelo de una manera determinada para que funcione todo bien y que no se estropee nada. Entonces es una parte delicada, porque, bueno, pues yo creo que es la parte fundamental de que el proyecto salga bien o salga mal. Y luego, pues nada, la optimización del rendimiento es súper importante, porque podemos estar hablando de que una empresa puede perder miles de euros por lanzar una query que no está bien optimizada, ¿vale? Al final todo es dinero.
Y bueno, pues es importante que esa optimización esté. Y luego también es muy importante que tenga ese proceso de escalabilidad, porque es cierto que las empresas al final siguen creciendo, siguen moviéndose y siguen interactuando. Entonces, ese modelo va a estar vivo siempre y tiene que ir moviéndose conforme vaya la empresa. Y bueno, yo creo que todo este conjunto de características al final haces que el modelo sea óptimo y que cuando tú lleves el informe y interactúes con él, ¿vale? Pues sea rápido, te dé el dato y sea confiable. Al final lo importante es que el usuario que lo utiliza confíe en él y que tenga buena vibra, ¿no? De que este informe es correcto. Porque a mí me ha pasado que en el momento en el que le das un informe y has cargado mal un dato, ya empiezan las dudas, ¿no? Y dices, pero esto está bien, y entonces te cuesta otra vez empezar para que confíen en el dato. Es importante porque, claro, al final ellos van a tomar decisiones con ese dato. Entonces, bueno, pues es muy importante que el modelo esté bien. Entiendo que para llegar a estos puntos en los que seas capaz de decir, pues este dato sí, este dato no, este proceso sí, este proceso no, tienes que haber pasado por un proceso formativo, como nos contabas antes, pero también la experiencia. Me gustaría saber un poco acerca de la comunidad que se forma alrededor de los datos, la comunidad de desarrolladores, de analistas, que no sé cómo de extensa es, no sé cómo de colaborativa es, no sé cuántos apoyáis nosotros. Yo vengo del mundo del desarrollo de frontend y demás, que hay una comunidad, nos gusta mucho compartir, pero no tengo ni idea de datos. ¿Tenéis una comunidad similar? Sí, muy activa. Y gracias a esa comunidad, la primera persona que escuché yo en un podcast hablando del dato, me impresionó tanto que dije, pues yo quiero estar en este área. Es decir, hay una comunidad enorme, súper grande, además que te ayudan en todo momento. Hay grupos de Telegram, hay gente que te ayuda, no sé, hace ponencias, te cuenta su experiencia, te aconseja qué cosas puedes hacer para meterte en el mundo, te resuelve problemas. Hay gente que se dedica, o sea, yo creo que vive en el Telegram, porque yo muchas veces veo y a lo mejor han preguntado algo a las 2 de la mañana y el tipo contesta y digo... La gente está activa. Muy activa. Bueno, no, a lo mejor no han contestado a las 2 de la mañana, pero que quiero decirte que siempre tienes respuesta. Y creo que de alguna manera el estar yo aquí hoy es para devolverlo, ¿no? Empezar a dar todo eso que me han dado a mí, pues no sé, va a poner mi granito de arena y darlo yo también. Y ayudar, porque es algo que me gusta mucho, ayudar en todo lo que pueda. Ah, pues mira, eso es una cosa que la verdad nosotros aplaudimos. Si me veis mirando el móvil, no es que esté mirando WhatsApp, es que estoy viendo las preguntas que nos habéis ido dejando. Entonces tengo ya por aquí alguna que me preguntan acerca de eventos sobre datos que recomiendes. Creo que esto viene por lo último que hemos estado hablando. Sí. Bueno, pues hay muchísimos. Hay eventos en Madrid, en Barcelona, está el Saturday Days. Bueno, hay eventos de Power BI, hay eventos de Microsoft. La verdad es que hace poco en Barcelona hubo uno, no sé si, bueno, hubo uno de Fabric y la verdad es que se mueve. Hay mucha gente que de hecho yo quería estar el sábado en Barcelona y no pude estar. Pero vamos, que hay muchísimos eventos. Además, poco a poco me he ido creando una red en LinkedIn con toda esta gente y claro, me faltan días para ir a todos los eventos que hay, porque eventos en casa, eventos online, eventos presenciales, la verdad es que se mueve muchísimo y te ayudan mucho. La verdad es que te ayudan mucho a seguir y a montarte tu hoja de ruta y a seguir creciendo. Desde aquí voy a lanzar la iniciativa Carmen 2026, a ver si conseguimos que te presentes a alguno de esos eventos. Venga. Y acabes haciendo tu charla. A ver. Y unos años después ya lo de líder. Vamos a ir paso a paso. Venga. Te leo otra preguntita que me mandan por aquí. Referentes. ¿Quién tienes de referencia en este sector? Pues mira, ahora estoy escuchando a un chico que se llama Vicente Magallanes, que es increíble. Está dando cursos y formaciones de todo tipo. También está Ana María Bisbé, está Miguel Egea, está Salvador López. Han escrito libros.
Yo tengo muchos de los libros que han escrito. La verdad es que son gente que te aporta muchísimo, porque aparte cuando los conoces en las sesiones, ¿no? En los certámenes, la verdad es que es una pasada ver que has estado estudiando con esa persona, ¿no? Y de repente te lo cuentas allí y le saludas. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y hay muchísimos más que me dejo en el tintero, pero ya te digo que poco a poco la red que tengo es impresionante y con un montón de gente que aporta mucho valor, mucho. Qué guay, al final es lo que hablamos antes, Sí. comunidad. Sí, comunidad. De hecho, me preguntan también acerca de esto y es si podrías recomendar algún podcast sobre este campo y canales de Telegram. Entiendo el canal de Telegram, luego podremos enviarles los enlaces, Sí. pero ¿algún podcast que recomiendes sobre esto? Pues hay uno de Ana María Bisbé que está sobre el mundo del dato, y creo que hay uno también que se llama ADN Fabric, que también es muy interesante. Y bueno, los canales de Telegram, si queréis, luego os lo paso, que estoy metida en 2 o 3 y la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo. Pues luego compartimos todo esto. Como sabéis que luego enviamos los vídeos de la sesión, intentamos incluir ahí también los canales de Telegram que nos recomiende Carmen, pues si os queréis luego unir o lo que sea. Carmen, en lo que nos van dejando más preguntitas, me gustaría a mí conocer un poco en esta aventura que has tenido con los datos, algún caso de éxito que tú recuerdes con especial cariño. No hace falta que sea concreto, pero que digas, pues mira, una vez hicimos esta cosa y esta cosa fue muy chula, aunque fuera un documento, pero que tú dijeras, me siento orgullosa de mi trabajo. Bueno, mira, resulta que trabajaba en una empresa y nos hicieron una consultora externa, nos hicieron hablando de buenos modelos de datos, nos hicieron una herramienta, un dashboard para monitorizar todos los procesos que teníamos en un almacén, ¿vale? Todas entradas, salidas, movimientos. Era un poco más complicado, ¿vale? Pero bueno, era al final tratar de ver qué había en el almacén y cómo se movía. Bueno, cuando nos dieron la solución, al final empezamos a ver el modelo y eso era una maraña de tablas ahí que no tenían ni pies ni cabezas. Y al final lo que hicimos fue rehacer el informe, o en este caso rehacer el modelo de datos para poder darle otra orientación y que al final diera el resultado que necesitaba. Pasamos de tener 20 pestañas de informe a tener una pestaña con 10 KPIs. Madre mía. O sea, además con semáforos, ¿vale? Semáforos que tú llegabas por la mañana, abrías el informe, veías los semáforos y decías, aquí pasa algo, porque está en rojo. Vamos a ver qué pasa aquí. Y empezabas a navegar entre los datos y al final descubrías qué es lo que estaba pasando. Pues que una máquina se ha estropeado y se ha parado. O que la entrada que tenía que haberse producido de este producto no ha entrado, ¿no? Pero al final la diferencia es poder entrar y ver de un golpe, ¿no? Ver qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal, o perderte ahí entre pestañas y ver que al final no sabes ni lo que buscas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una diferencia. Muy bien, pues te pregunto otra más que nos acaba de entrar. Me ponen por aquí. Carmen, tengo 52 años, estoy en una situación muy parecida a la que tú tuviste, con un trabajo estable. Quiero hacer el cambio al mundo de los datos, pero me da miedo. La inteligencia artificial se está comiendo mi campo y me da cosa que coma también el mundo de los datos mientras yo entro. A ver, como he dicho antes, creo que al final el mundo de los datos vamos a dejar de ser analistas para ser consultores estratégicos. Vamos a tener que ir de la mano de la inteligencia artificial. Pero la razón, ¿vale? La razón la vamos a tener nosotros y la experiencia también. El humano va a tener que estar ahí sí o sí, porque al final el que va a montar el modelo, va a decidir cómo funciona el negocio o cómo no, es la persona. Entonces, le aconsejo que si le gusta, de verdad, que no lo dude, que hay trabajo, vamos, seguro. Que es verdad que tendrá que compaginarlo con la inteligencia artificial, porque es que la tenemos aquí con nosotros, pero que es un trabajo muy bonito y que si le gusta, que adelante, que no tenga miedo, que se lance la aventura. Bueno, pues ya lo sabes. Tírale, sin miedo, pero con cabeza, eso sí, siempre. Con cabeza.
Te voy a preguntar una cosita, porque mientras me estabas contando, esto último me has dicho, el tema de los semáforos, de cómo conseguisteis que estos datos pasaran de tantísimo a tan poco y tan significativo. En tu día a día, no te hablo a nivel laboral, digo en tu día a día de persona que va a la compra, Sí. que bueno, pues tiene sus quehaceres. ¿Qué dirías tú? Qué fácil sería todo si esto en concreto estuviera con datos en condiciones. Si esto tuviera unas cosas que estuvieran bien colocadas, con un modelo bueno. ¿Se te ocurre algo? ¿Se me ocurre algo? Pues ahora mismo, a ver, déjame pensar. La verdad es que es una buena pregunta. Pues Te lo puedo dejar como reflexión si sí, quieres déjamelo para, así, para luego ponerlo en las porque redes sociales. cualquier cosa, a ver, en cualquier campo que te metas, que necesites esperar, Ujú. ¿vale? Seguramente que se puede hacer mejor con un buen modelo de datos. Seguro. Pues esto te lo dejo como reflexión para luego, pero mientras te voy lanzando más preguntitas. Nos preguntan por aquí si sabes si en Kairos hay una comunidad de BI, que en otras áreas existe otro tipo de comunidades. ¿Crees que hay una? Sí, en Kairos hay una comunidad de BI, Ujú. ¿vale? Liderada por Inés. Vale. Y sí, o sea, sí Que que la se hay. puede unir, vaya. Pero por supuesto que se pueden unir sin problema. Pues esto es un mensaje para ti, persona que lo ha preguntado. Pregúntale a Inés. Y te une al grupo, pues si tienes interés, pues como ha podido tener Carmen Y durante cualquier este tiempo. pregunta o cualquier duda, al final se la podemos responder, vamos, sin ningún problema. Pues muy bien. Nos vamos quedando sin tiempo. Son casi -5. Es una pena porque la verdad que estoy disfrutando un montón de esta entrevista. Estoy aprendiendo un Igualmente. montón. La gente además está bastante activa por el tema del chat y haciéndonos preguntas. Quiero hacerte una pregunta que es con la que solemos nosotros acabar nuestros KX. Y es una pregunta un poco intensiva. Bueno, ya me has Vale, conocido, yo soy un poquito intensito. sí. Entonces es una pregunta más para ti personal. Y es saber qué te gustaría a ti decirte a ti misma justo cuando empiezas esa etapa de estudiante. Que te pongas delante de tu yo de esos 18, 19 años, a puntito de arrancar esa etapa estudiantil de universidad. ¿Qué le dirías a día de hoy? Que lo más importante es el esfuerzo, la dedicación, que no tenga miedo, que luche por eso que quiere y que disfrute del camino. Porque al final creo que en esta vida estamos aquí para disfrutar y que al final lo más importante es conseguir tu meta, pero disfrutando de todo el proceso. Y entonces, pues yo creo que le diría que lo haga y que lo haga disfrutando. Que no tenga miedo. Lo que sea, pero para adelante, ¿no? Sí. Porque claro, al final tu vida cambia. Quiero decirte, hoy puedes pensar una cosa y dentro de 10 años tu mente ha cambiado y puedes pensar otra cosa distinta. Pero lo importante es que vayas, si de verdad lo quieres, vayas a por ello y luches por ello. Porque al final la recompensa es enorme. Poder estar trabajando en un sitio en el que te gusta, con la gente que te gusta y teniendo unos retos súper importantes todos los días, pues es un orgullo poder hacerlo y poder estar aquí y poder contarlo. Pues ahora te cambio la posición en la que estás y te pongo delante a tu yo, pero recién jubilada. El último día de trabajo, ese momento en el que ya apagas el ordenador y dices, mañana ya soy una persona jubilada, que con suerte llegará en algún momento. Sí. Esperemos. Sí. ¿Qué te dirías en ese momento? ¿Qué es lo que querrías comunicarte a ti misma? Que, bueno, yo creo que en el fondo le iba a decir, ya ha llegado el momento de descansar, pero yo creo que en el fondo no voy a descansar. Conociéndote. No, porque al final tengo muchas cosas que en el día de hoy, o sea, por el trabajo, por toda la vorágine del día, no puedes hacer y yo ya tengo cosas para... Bueno, ya he empezado, ¿vale? Pero para cuando deje de trabajar y tenga más tiempo, yo ya tengo mis tareas, ¿no? Entonces, al final es seguir evolucionando. Yo creo que lo importante es seguir evolucionando y seguir creciendo. Genial. Bueno, pues con esta pequeña reflexión, te iba a decir, nos quedamos, pero nos ha entrado una última pregunta. Uh-huh. Nos preguntan, ¿cómo puedo mejorar en mi campo de analista de datos? ¿Cómo puedo mejorar? A ver, ¿qué es lo que hago yo? Yo normalmente estoy muy metida en las redes, ¿vale? Me gusta mucho estar ahí porque todas las novedades, ¿vale? Las ves. Entonces estás siempre al día
sale una nueva función para esta herramienta o ha salido este proceso que te automatiza y te hace el trabajo más fácil. Y al final lo recojo, ¿vale? Y me busco información sobre eso y lo estudio. Y de esa manera estás a la última y, bueno, tienes que ponerlo en práctica. Pues nada mejor que ponerlo en práctica en tu empresa. Pues venga, ahora voy a hacer proyectos, ahora lo vamos a hacer de esta manera porque es más eficiente y lo vas probando. Entonces yo creo que a mí me funciona lo de estar en redes y ver qué es lo nuevo y lo último y qué es lo que ha salido para luego pues llevármelo a casa y estudiarlo. Vale. Y te voy a lanzar ya la última, que por tiempo, como me gusta me decir, que me cierran el mercado ahora, que nos estamos quedando ya sin tiempo, vamos a por esta última pregunta. Nos están preguntando que tú que vienes de otro sector, ¿qué es lo malo que ves de este? ¿Qué son aquellas cosas que dices, ojalá este sector fuera un poquito menos así? Te voy a decir una cosa. Este sector lo conozco desde que yo estaba como analista programadora y la verdad es que me encanta. Entonces no te puedo decir, esto no me gusta, porque me gusta tratar con la gente, me gusta investigar, me gusta encontrar soluciones a los problemas, me gusta el dato, me gusta los cálculos. Es que al final es un conjunto que como tengo un poquito de todo, me llena mucho. Entonces no te puedo decir que, mira, esto no me gusta porque no me pensaba que esto iba a ser así. No tengo nada. Es que estoy encantada. Pues mira, ya sabes, no tiene nada malo. Perfecto. Bueno, algo tendrá, ¿vale? Lo que pasa que, bueno... Compensa, lo que sea que tenga, compensa con las cosas. Pues. Sí. Bueno, a ver, te podría decir que lo más delicado yo creo que es el trato con el cliente. Sí, eso siempre, pero en ¿Por cualquier qué? sector. Pues eso te iba a decir, eso al final pasa en cualquier sector, no solo en este. Entonces, pues listo. No... Que no hay cosas malas, que esto es bueno. Veniros. Estás haciendo un veniros al oscuro que tenemos galletitas. Estás promoviendo que la gente se vaya al sector de las... Pero bueno, está bien. Carmen, gracias por haber estado con nosotros aquí en este KX. ¿Qué tal la experiencia? Porque me decías al principio que venías muy nerviosa. Sí, ¿Qué tal? Bien, al final me he sentido muy cómoda. He tenido ahí un poco en algún momento, pero la verdad es que ha sido genial. Me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien. Me alegro que hayas dado este paso y vosotros que estáis en casa, antes de deciros adiós, de nuevo os invitamos a que vengáis con nosotros, que esto al final no deja de ser vuestra casa. Pasamos muchas horas trabajando, pasamos muchas horas con nuestros compañeros y somos casi una segunda familia. No queréis considerar familia, no pasa nada, aquí cada uno lo considera lo que quiera, pero al final pasamos muchas horas juntos y adquieres mucho conocimiento, mucho expertise en tu campo y está bien comunicarlo. Entonces, si tienes esa necesidad, esa inquietud de voy a contar lo que sé, quiero contar mi día a día, quiero que me entrevisten sobre esto que he hecho en concreto, este es tu sitio, este es tu sofá. Así que desde KX os animamos a que os vengáis con nosotros. Escribís al equipo de marca, me escribís a mí y nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar. Que ya os digo que os acompañamos durante todo el proceso, desde la concepción de la idea a esa gestión de las emociones antes de enfrentaros a la cámara, hasta el momento de sentaros aquí. Vais a estar acompañados y acompañadas durante todo el proceso. Así que nada, os invitamos a que vengáis, ya sabéis que esta es vuestra casa. Y nosotros nos despedimos, Carmen, nos vamos a ir ya, a lo mejor nos vamos a una cervecita, ahora veremos, y a vosotros pues, veremos en el próximo KX o en la próxima. Gracias por todo, que ha sido toda una experiencia y la verdad es que a tu lado es todo mucho más sencillo. Ay, me lo haces fácil tú, Carmen. No. Bueno, familia, Gracias. Lo dicho, nos vemos en el próximo. Hasta Bye, luego. Hasta luego.